Ok, el día de hoy la idea es hablar sobre tres patrones tipo Draper, el patrón Proxy, el patrón Adapter y el patrón Decorator. Eso nació porque en el equipo en el que estaba trabajando una persona iba a hacer un caché para una información que yo necesitaba para hacer una transformación. Y entonces yo pensé en un Proxy para moquear de alguna manera ese caché con un mapa en memoria y no depender de esperar a la otra persona que terminara su caché. Entonces, efectivamente hice el Proxy, pero cuando la persona terminó de hacer el desarrollo, resultó que el caché guardaba una clave valor en la que la clave pues era una string y el valor también era una string, pero ese string era en realidad un JSON que era un objeto donde tenía la información pues que necesitaba yo sacar. Inicialmente pensamos que era un solo valor y luego lo metimos en un JSON o en una clase porque pues en un JSON en string en el valor del caché porque necesitábamos guardar más información en ese caché. Entonces el Proxy se convirtió en un adapter para ese punto, porque ya no solamente funcionaba con la misma interfaz del Proxy, sino que además tomaba la respuesta del Proxy original, que era un string, y le cambiaba la interfaz al devolver no un string, sino una clase. Inicialmente yo no sabía que eso era un adapter y lo dejé como un Proxy y me hicieron la corrección. Y por eso pues logré como buscar cuál es la diferencia entre los tres, entre el Proxy, el adapter y el caché. Entonces, el Proxy es un patrón Draper en el que tenemos un servicio que le queremos agregar un comportamiento adicional, pero queremos mantener la interfaz del servicio original. Entonces tenemos por aquí un servicio original y acá arriba tenemos una interfaz X que implementa ese servicio y tenemos un Proxy que también implementa esa misma interfaz. Y en este Proxy se guarda el servicio, puede ser por ejemplo una variable, se guarda el servicio y el Proxy lo que hace es implementar los mismos métodos de acá está desde el servicio original, pero les agrega un comportamiento adicional. Por ejemplo, ¿qué comportamiento adicional? Son como por ejemplo los Proxys, los Virtual Proxy, que se encargan de hacer que la carga de este servicio, si es muy pesada, no se cargue siempre, sino que se cargue de vez en cuando, o se borre o se limpie de memoria cuando no se esté usando. Y ese tipo de cosas que hacen como un lazy load del otro servicio lo llaman Virtual Proxy. Un proxy de seguridad que se pone para restringir el acceso a un usuario. Por ejemplo, tenemos la interfaz tiene varios métodos, pero queremos que el usuario solamente pueda hacer algunas cosas de esos métodos o algunos de esos métodos. Pues podemos poner un proxy que el usuario acceda a través del proxy al servicio original y con el proxy restringimos el acceso a alguno de los de los métodos o de los servicios o de las funcionalidades que tiene el servicio original para que el usuario no acceda a todos a la vez. O un proxy de logueo que también se puede usar para que se imprima lo que llegan, los valores que llegan al método original, pues los valores que llegan al proxy y luego los valores que salen antes de retornarlos y en el medio pues la llamada al servicio original, por ejemplo. Entonces tiene como muchas utilidades el proxy, pero tiene la característica fundamental de que conserva la interfaz del servicio original y es un Draper como todos sus patrones porque tiene el servicio original dentro de otro servicio. Luego tenemos el adapter, que como ya lo habíamos visto es una forma de lograr un comportamiento que no tiene el servicio original mediante las interfaces. Entonces si por ejemplo tenemos un servicio que es legado pero que funciona muy bien y que funciona con XML, pero no nos gusta XML, podríamos poner un adapter de manera de que el adapter se encargue de transformar este XML a JSON o a una interfaz diferente para adaptar la interfaz original. Entonces en este caso no se está respetando la interfaz del servicio original, sino que ese servicio tiene otra interfaz diferente y lo que hace es pues, guardar como en todos los wrappers el, el servicio original para poder llamar a este método, pero adapta las respuestas. Por ejemplo, en el caso anterior, adaptaba las respuestas del string de JSON a transformarlo en una clase. También es común verlo para XML y transformarlo a JSON o,
o para tener una respuesta que es muy compleja y simplificarla en el servicio que la va a consumir porque no necesitamos toda la información. Me imagino yo que puede servir un adapter. Y por último está el patrón decorator, que lo que busca es decorar o agregarle comportamientos a un servicio. El decorator yo lo entiendo como un proxy dentro de un proxy dentro de un proxy dentro de un proxy, tanto como queramos. Entonces con el decorator tampoco se tiene que respetar la interfaz del servicio original, y lo que hacemos es poner un decorador que nos permite agregarle comportamientos adicionales al servicio original, tantos como queramos en cadena. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando queremos, por decir algo, enviar un mensaje a un usuario. Inicialmente ese mensaje al usuario puede ser que se le envía un mensaje por un mensaje de texto. Pero luego nos dicen, no, es que yo también quiero que se le envíe el mensaje al usuario por correo. Y también quiero que se le envíe el mensaje al usuario por llamada. Que haya un servicio que yo puedo invocar y me permite llamar al usuario. Entonces, la funcionalidad es la misma porque comparte la misma interfaz, enviar un mensaje al usuario, pero la interfaz es la misma, pero la funcionalidad no es la misma. Inicialmente era un mensaje, pero luego queremos ir agregando en diferente orden, o en un orden cualesquiera, comportamientos a ese servicio original. Entonces ahí es que sirve el decorator. Por eso estas muñequitas como que está una dentro de la otra. Mm, Es muy común usar el decorator en aplicaciones tipo string, porque es difícil aplicar el decorator sin modificar el mensaje original. En el ejemplo de los mensajes, pues se envía el mensaje y ya, pero usualmente cuando se aplica el decorator no es tan sencillo dejar el mensaje, dejar la entrada original del input del primer método, sino que se va modificando el método uno sobre el otro. Y por eso es muy útil para las aplicaciones tipo string, porque es como es un string, entonces podemos ir colocando un comportamiento después del otro a través de decoradores. Que los decoradores es prácticamente un constructor que recibe otro constructor de otra cosa, y así, y entonces se van encadenando las funcionalidades mediante los constructores. Este es el más complejo de los tres para mí, desde mi punto de vista. Yo no lo entendí inicialmente y por eso hice un ejercicio como en Java, como para implementarlo y tenerlo más claro. Otro detalle importante es que esos patrones, esos tres patrones, especialmente el proxy, se usa más que todo solamente cuando el servicio es un servicio externo. No tiene mucho sentido que usemos un proxy para un servicio propio, porque podemos modificar directamente el servicio propio y no complicarnos con hacer otro servicio para encapsular este y que comparta la interfaz. Entonces voy a hacer un ejercicio del decorador. Está aquí pues en GitHub, también ya lo tenía hecho. El ejercicio va a ser un servicio base que es un logger, es decir, que imprime la terminal. Y luego tiene este logger, obviamente tiene una interfaz por acá de logger, tiene un método de imprimir. Y luego tenemos un decorador, que es un dropper, que es el que almacena este logger original o esta interfaz de logger, y se encarga de encapsular los comportamientos de los diferentes decoradores. Entonces luego vamos a tener unos decoradores para agregarle una etiqueta de error, una etiqueta de info, una fecha, que entonces van a implementar van a implementar este decorador inicial y nos van a servir para agregarle comportamiento al servicio original. El servicio original solamente imprime pantalla, y con los decoradores vamos a poner etiquetas de info, de error o de date. Evidentemente es un ejercicio bobo para entender el patrón decorador, pero a mí me sirvió. Entonces, aquí tengo un proyecto vacío. Traer una nueva Java class para que me traiga los paquetes. Le voy a decir logger, que esto va a ser una interfaz. Y este logger va a tener un bullet void porque no va a retornar nada, print, y el mensaje que quiero que imprima, que es un string. Luego entonces tengo el system logger, que es el servicio base,
y simplemente va a imprimir en la terminal. Este servicio implementa logger y lo va a implementar con imprimiendo pues en la terminal con este nuevo println. Y luego entonces vamos a hacer los decoradores. Y en los decoradores vamos a empezar con el decorador pues, general, que es el decorador de Logger Decorator, que va a tener el Draper. Entonces aquí voy a poner un private logger y quiero hacer también un constructor de este private. Entonces public logger decorator que me recibe un logger y aquí voy a setear el valor de este logger y aquí en imprimir pues voy a imprimir llamando al servicio que estoy encapsulando, que es el logger que encapsulé acá. Entonces ya con esto podemos hacer varias implementaciones, varios logger decorators para las diferentes decoradores que queremos hacer. Entonces tenemos un info logger, este info logger decorator entonces extiende logger decorator y necesita pues el constructor que machea el servicio original. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir el servicio original que me lo va a copiar y sobreescribiendo el servicio original entonces ya aquí podemos decirle que va a imprimir, pero va a imprimir agregándole antes una etiqueta info sencillita más el mensaje. Esto va a hacer que cuando pongamos este decorador nos ponga la etiqueta info. Luego entonces voy a copiar estos decoradores porque los otros van a ser iguales. Después el siguiente no va a ser un info, sino que va a ser un error. Y el siguiente no va a ser un error ni un info, sino que va a ser un date. Y ahora acá, entonces en el error voy a poner la etiqueta error y en el date voy a poner la fecha actual. Entonces ahora vamos a hacer un main para correr esto, para probar esto. Y en este main vamos entonces a crear el decorador base, que es el servicio que nos sirve de Draper. En este caso se llama Logger Decorator. Vamos a traer un Logger Decorator y dentro de lo que decíamos ahorita vamos a empezar a encapsular los servicios que queremos. Si por ejemplo queremos generar un logger que nos imprima con error y nos imprima con la fecha, entonces encapsularíamos el logger decorator, que es la base. Aquí ya hay que ponerle new, aquí new también y aquí new, y dentro del date vamos a colocar el servicio base, que es el que finalmente imprime por la terminal, y el servicio base es system logger. De esta manera entonces cuando llamemos el servicio decorado, el logger decorator, con el método print debería entregarnos el error, que lo agregamos acá mediante este Draper, que lo llamamos el decorador, y debería agregar la fecha mediante este local time date now, que también lo pusimos con el decorador. Como se ve, todos los decoradores
implementan la misma interfaz del servicio original, que es este, pero al encapsular en una variable la interfaz original, podemos sobreescribir el método de la interfaz original y ir a agregarle comportamientos. Entonces aquí vemos la fecha, el error y el mensaje. Si quisiéramos crear un logger donde no sea la fecha o donde no sea el error, podríamos colocar aquí también info. Y debería funcionar igual cuando arregle los paréntesis. Info. Listo. Y pues aquí no tenemos ninguna restricción de ponerlos todos a la vez. Aquí podemos encapsular tantos como queramos. Podríamos poner info y error juntos. No hay restricciones en ese aspecto. Entonces podemos encadenarlos y de hecho los podríamos repetir uno después del otro. Por eso se presta tanto para hacer strings. Ya. Entonces sería todo. Tres patrones tipo Draper, el proxy, el adaptador y el decorador y el decorator. Voy a dejar el enlace pues, de este post igualmente en el video.